Vamos a comenzar con Arturo Torres, es editor del portal Código Vidrio, periodista. Arturo, gracias por acompañarnos. Acabamos de conversar con el comandante antinarcóticos y revisábamos los datos. Hasta abril, 70 toneladas de droga, el doble de lo del año pasado, casi el triple de lo de hace 2 años. Es increíble la cantidad de droga que está incautándose en el país, que quiere decir además del trabajo de la policía, que hay una presencia alarmante de carteles del narcotráfico en el Ecuador. Así es, Milton. Creo que también debemos entender que esto ocurre en el contexto de una demanda sustantiva, importante a nivel global, de la cocaína, especialmente en Europa, donde precisamente el general Ponce mencionaba que es el principal destino de la cocaína, en especial Holanda. Entonces, hay un fenómeno de que se demandan bienes y servicios. Este es un problema de macroeconomía global. Y en eso Ecuador se convirtió en un eslabón importante, porque por aquí sale siquiera el 40 o el 50% de la cocaína que produce Colombia, que es el principal productor de cocaína, más o menos 1.200 toneladas al año. Entonces, básicamente toda la presión está llegando sobre el Ecuador y eso genera una cadena de dinámicas del crimen organizado, porque la plata que llega del tráfico de drogas se tiene que invertir en algo. Entonces se dinamiza esa actividad y va, por ejemplo, a la pesca, va a la minería ilegal, va al lavado de dinero en inmobiliarias. O sea, hay una conexión que también tiene que investigarse y creo que ahí es donde tiene el gobierno que fortalecer la investigación y todas las unidades como para poder identificar las estructuras conectadas al tema del narcotráfico. Ahora, la mayoría de la droga que pasa por el Ecuador y que del Ecuador sale a Países Bajos, a Holanda, a Europa Central, a Estados Unidos, a Canadá, a México, no es de aquí, viene de Colombia. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Cuál es el papel de los militares? ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Por el norte, la droga, por el sur, las armas. Lo que están haciendo se nota claramente que es insuficiente porque el paradigma cambió. Precisamente por lo que mencionó el director antinarcóticos, ya no somos un país de tránsito, somos un país de distribución de cocaína y eso implica que debemos cambiar la forma del control. Necesitamos tecnología en la frontera, necesitamos crear fuerzas conjuntas en la frontera. O sea, el paradigma de la soberanía debe replantearse porque estamos frente a una amenaza regional y global. Eso implica colaboración de las dos policías en el límite fronterizo, crear unidades conjuntas, no solo de la policía, sino del ejército. O sea, es imposible para un militar que no sabe. O sea, los militares tienen el papel de controlar la frontera, pero ¿qué tecnología y conocimiento tienen de investigación de O sea, tipo? falta refuerzo, tecnología, apoyo económico, logística, pero también tú acabas de mencionar una palabra que es clave, que me parece clave, el papel de las Fuerzas Armadas. Porque cuando hay estados de excepción, estados de emergencia, cuando hay operativos de rutina, los militares salen a las calles. ¿A qué? A ver si es que los ciudadanos a los que controlan tienen una pistola. Claro. ¿Qué más pueden hacer los militares? ¿Van a las cárceles? ¿A qué? Porque no pueden entrar. Entonces, ¿cuál es el papel? No es hora de como repensar el papel de las Fuerzas Armadas, porque estamos en tiempos de paz, además. Sí, es que la doctrina de Fuerzas Armadas es una doctrina desfasada, es una doctrina, la última que se actualizó fue el Libro Blanco en el año 2003, 2004, recuerdo el general Osvaldo Jarrín fue el que fomentó eso, pero esa doctrina está totalmente rebasada, desbordada. Fuerzas Armadas se necesita para una conflagración formal, regional, como no tenemos problemas limítrofes, sí tenemos un problema con el crimen organizado. El papel de Fuerzas Armadas debe ser reformulado y eso necesita también una propuesta a nivel constitucional y legal para crear como estas fuerzas conjuntas en Estados Unidos, en otros países, las Task Force, que se llaman, que reúnen a varias fuerzas en la misma Colombia. Tenemos ejemplos sobre esto. O sea, ya Fuerzas Armadas y Policía no pueden trabajar desconectados. Y ese es otro problema, o sea, es un problema histórico, hay desconexiones históricas, no hay la cooperación que se quiere entre los subsistemas incluso de inteligencia, por eso también hay vacíos de información en cómo llegar a las organizaciones, hay desconexiones y por eso es que hay un trabajo muy grande e importante que tiene que hacerse. Y claro, y tenemos elemento humano suficiente en Fuerzas Armadas como para armar un cordón de protección en la frontera importante. Así es. O sea, es más o menos como poder lograr tener fronteras impenetrables y no las tenemos.
No las tenemos porque tampoco tenemos recursos para invertir en más tecnología, porque es imposible estar controlando todos los pasos que existen. Aumentaron los pasos clandestinos. Fuerzas Armadas ha ido haciendo su trabajo también. En Sucumbíos se han descubierto decenas de laboratorios. Por eso también es que hablamos de otro momento en el Ecuador. Ya no solamente pasa la droga, se distribuye, sino que hay consumo interno muy fuerte. El año pasado se incautaron 70 toneladas de cocaína que iban para el microtráfico. Entonces, ya no es solamente el problema de que sale la cocaína hacia otros países, tenemos el microtráfico, hay laboratorios, hay también plantaciones. Entonces, necesitamos una reforma integral al papel de Fuerzas Armadas y a la conexión con la policía en esta tarea. Antes de lo que pasó con alias Don Nasa en el Ministerio de Defensa y que se empezara a destapar todo lo que ocurre, Arturo, las encuestas de opinión decían que Fuerzas Armadas es la institución con mayor credibilidad. Seguramente estas encuestas van a cambiar con todo lo que ha pasado. Ayer el ministro del Interior dijo, hay 300 policías más o menos identificados que han participado en estas redes de captación ilegal. Se sabe que hay al menos 500 militares identificados que habrían participado en la red de Don Nasa. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? ¿Cómo queda la fuerza pública después de esto? Sí, lo penoso, Milton, es que por no tomar decisiones oportunas, ahora vemos que ya hay 5 estructuras que se han identificado. ¿Y por qué recién 8 ahora, dijo la super de bancos. Recién ahora lo dicen? Y si sabían. Claro. O sea, está en el escándalo de Don Nazareno y eso es lo que provoca que las autoridades muestren que están haciendo algo. El día que encuentran muerto a Nazareno, sale el video de la captadora Renacer, que no fue grabado ese día. Eso tenían desde antes. O sea, ya existía. Así es, o sea, pero lo más preocupante es que, por un lado, tú ves todo el trabajo que hace la policía, los militares, la gente que está realmente luchando contra el crimen organizado que tiene diferentes manifestaciones, y por el otro, por omisiones de gente que tiene que tomar decisiones, porque seguramente estas 5 estructuras que ahora se han descubierto de captación ilegal de dinero no habrían seguido su curso si es que en su momento las autoridades cumplían su trabajo, identificaban a los responsables en policía, entre policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios locales, porque no olvidemos que todo el mundo conocía de esta actividad en Quevedo. O sea, no son solamente militares ni policías, o sea, es todo el sistema que estuvo de cómplice y también participando en eso. El problema no es que es institucional, yo no creo que sea institucional ni orgánico, por eso es triste que las instituciones sean golpeadas. Hay que identificar plenamente a los responsables y sancionarlos. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Como tú dices, Quevedo. En Quevedo no ha pasado nada, como pasó en Machala, ¿te acuerdas? Con Eleuterio Cabrera, cuando murió. Fue un revuelo total y un caos absoluto. En Quevedo no ha pasado nada. ¿Qué quiere decir eso? Según, por ejemplo, el general Wagner Bravo, ex general del ejército, si no ha pasado nada es porque el negocio sigue. Sí, evidentemente. O todo está resuelto, ¿no? Es que la impunidad, el daño que causa es que fomenta la práctica a diferente nivel de este tipo de actividades ilícitas, porque si no se sientan precedentes, ni siquiera en las instituciones y a nivel judicial, más de un año pasó, o cerca de un año para que la investigación empiece y además le declaren inocente a Nasa ya fallecido. Claro. O sea, estamos hablando de un problema sistémico donde las autoridades judiciales también tienen una gran carga de responsabilidad y evidentemente vemos esos excesos en los recursos de protección que, como yo digo, son recursos de destrucción para el sistema, para el derecho. Aquí todavía hay muchas respuestas que se tienen que dar, Arturo, que no solamente es lo que el ciudadano común y corriente dice. Si se les meten al Ministerio de Defensa, ¿cómo no se van a pasar las fronteras? Pero bueno, eso es subjetivo, digamos. Aquí lo que se tiene que responderse es ¿a qué iba el señor Nazareno al Ministerio de Defensa? Porque a pagarles sus inversiones, los clases, los cabos, no van para eso. Se encuentran en otro lado, así como el video de Renacer. ¿Con quién se iba a reunir Nazareno? ¿Por qué metieron una camioneta llena de plata al Ministerio de Defensa con arma? O sea, esas respuestas tienen que darse en algún momento, no solo decir, sí, hay una cadena de ¿cómo se llama?, de corresponsabilidad de ciertos personeros militares. No, aquí hay otras respuestas más grandes. Y un cabo no autoriza el ingreso de Nazareno al Ministerio de Defensa, donde es el corazón de la defensa nacional.
Preocupa mucho que sobre todo no existan las previsiones. Evidentemente Nazareno no tenía orden de prisión, pero Sí, ¿para sí. qué están el sistema de inteligencia? Para alertar precisamente que este señor estaba entrando al Ministerio de Defensa y tomar las precauciones. Esa investigación se está haciendo y tengo entendido de lo que se ha mencionado, que son 5 clases y un oficial que están siendo investigados por este tema, pero el temor es que esto se quede en los soldados, en las Exacto. clases, O en oficiales de rango medio. como ya pasó con el notario Cabrera, ¿no es cierto?, que tampoco prosperó porque había políticos de alto nivel, militares también de alto nivel, policías, fiscales, y el mismo esquema se repitió. Y sin embargo, como no hay un precedente, se sabe que la impunidad es la que impera en el Ecuador, esto va a seguir ocurriendo. Me parece que es positivo el anuncio del ministro Carrillo en función de haber identificado ya, dar un número por lo menos. O sea, algo está funcionando y un tema, Milton, que es importante. ¿Qué pasa con asuntos internos? ¿Qué pasa con inspectoría en ambas instituciones? O sea, ¿para qué sirven estas instituciones si no pueden identificar los malos elementos que están contaminando y que están dañando la imagen institucional? Ahí quedan un montón de preguntas de Arturo que el país las merece conocer. Gracias, Arturo.